Nuestro destino era la nebulosa de Orión, una región vasta y turbulenta en el espacio profundo. La misión parecía sencilla: mapear las formaciones gaseosas y recopilar datos sobre estrellas en formación. Pero había algo más. El capitán Varela, un veterano de guerras interestelares, estaba obsesionado con historias de fenómenos inexplicables en la zona. Creía que la nebulosa ocultaba algo de valor incalculable, algo que podría cambiar el curso de la historia humana. Sus ojos, siempre resueltos, brillaban con una intensidad inusual al hablar de la misión. Para él, esto no era solo una tarea científica, era una búsqueda personal de respuestas que nunca compartió con la tripulación. La doctora Moretti, nuestra astrobióloga, estaba más interesada en las posibilidades biológicas. Soñaba con descubrir formas de vida alienígenas, aunque solo fueran microbios en algún rincón olvidado de la galaxia. Pero había algo en la nebulosa que la inquietaba. Pasaba horas analizando los patrones espectrales de los gases, buscando anomalías, aunque nunca admitía su ansiedad. Sus informes eran meticulosos, pero había una urgencia en su voz que nunca había notado antes. El teniente Cruz, el ingeniero, era escéptico por naturaleza. Prefería las máquinas a las personas y confiaba más en los sistemas de la nave que en cualquier instinto humano. Para él, el espacio era un vasto mar de vacío y radiación, sin misterios que la tecnología no pudiera resolver. Aún así, parecía particularmente interesado en los desafíos técnicos de la misión, como si estuviera ansioso por demostrar que la tecnología humana podía superar cualquier obstáculo, incluso en una región tan inhóspita como la nebulosa de Orión. Chen, el piloto, era el más joven de la tripulación, pero también el más habilidoso. Tenía un toque casi sobrenatural con los controles de la Aurora, maniobrando la nave con una precisión impresionante. Normalmente calmado, Chen rara vez se dejaba perturbar. Sin embargo, al acercarnos a la nebulosa, comenzó a mostrar signos de inquietud. Sus ojos escaneaban los monitores con mayor frecuencia, y sus manos, siempre firmes, parecían más tensas de lo habitual. En cuanto a mí, Dante era el oficial de comunicaciones, encargado de mantener el contacto con el comando central. Pero durante esa misión, la comunicación era casi un reflejo de lo que hacía. Mi verdadero papel era observar, documentar y, a veces, actuar como la conciencia de la tripulación. Me di cuenta de que algo estaba mal mucho antes de alcanzar la anomalía. Era como si un frío silencioso se hubiera infiltrado en la nave, afectándonos a todos. Sin embargo, nadie hablaba de ello. Tal vez porque todos, en algún nivel, sabíamos que no había vuelta atrás. La Aurora era nuestro hogar. Una nave robusta, construida para soportar los rigores del espacio profundo, equipada con los sistemas más avanzados. Pero al acercarnos a la nebulosa, incluso la Aurora parecía sentir la tensión. Pequeñas fallas comenzaron a aparecer en los sistemas. Nada grave, pero suficientes para mantenernos alerta. Cruz pasaba horas en la sala de máquinas, tratando de entender qué estaba pasando, pero nunca encontraba nada. Lo oía murmurar para sí mismo que el espacio parecía vivo, de maneras que la ciencia no podía explicar. Cuando detectamos la anomalía, la tripulación quedó en silencio. Nadie sabía qué pensar. Era una lectura imposible, una estructura fija en el espacio, emanando una energía que no correspondía a ninguna fuente conocida. Algo dentro de mí sabía que estábamos a punto de cruzar una línea sin retorno, pero, como todos los demás, fui arrastrado por la curiosidad. Una curiosidad que, en retrospectiva, era más una compulsión, algo que el templo ya estaba implantando en nuestras mentes, antes incluso de acercarnos. El espacio alrededor de la nebulosa era más oscuro de lo normal, como si la misma luz evitara ese lugar. Chen tuvo que redoblar su atención para mantener la nave estable, ya que las lecturas gravitacionales estaban fuera de lo común. La oscuridad parecía engullirnos, y cada uno de nosotros sentía, en diferentes grados,
que algo nos observaba, algo antiguo y hambriento. Aún así, el capitán Varela mantuvo el curso, decidido a descubrir qué ocultaba la nebulosa. Y nosotros, por lealtad o tal vez por miedo a admitir lo contrario, seguimos adelante. La anomalía apareció en los sensores de manera abrupta, casi como si hubiera surgido de la nada. Era una firma de energía única, diferente a todo lo que habíamos visto. No correspondía a ninguna estrella, planeta o agujero negro conocido. Era una lectura fija, estática, como si fuera algo construido artificialmente, pero eso no tenía sentido. Un objeto tan grande e inmóvil, simplemente flotando en el espacio, debería haber sido detectado antes. Las lecturas iniciales sugerían una estructura masiva, hecha de un material desconocido, que absorbía toda la energía a su alrededor. A diferencia de cualquier cosa que conociéramos, parecía un vacío dentro de un vacío, un agujero negro de comprensión humana. El capitán Varela fue el primero en darse cuenta de la gravedad del descubrimiento. Ordenó una aproximación lenta, a pesar de las cautelosas protestas de Cruz y Chen. Había una tensión palpable en el puente de mando. Ninguno de nosotros sabía qué esperar, pero todos compartíamos una sensación de urgencia inexplicable, una compulsión casi magnética hacia ese punto oscuro en el espacio. A medida que la aurora se acercaba, la silueta de la estructura comenzó a formarse en la oscuridad. No era una nave, ni un asteroide, sino algo completamente diferente. Un templo, colosal e imponente, hecho de un material que parecía absorber hasta la luz de las estrellas. Parecía una construcción de dioses o demonios, un monumento a algo más allá de la comprensión humana. Al acercarnos, las lecturas de los sensores comenzaron a fallar. Los sistemas de la nave, hasta entonces confiables, empezaron a presentar errores inexplicables. Cruz, irritado, intentaba corregir los sistemas, pero los problemas persistían. Los monitores parpadeaban, las lecturas gravitacionales eran erráticas y el campo magnético alrededor de la nave parecía distorsionado. La nave estaba siendo arrastrada hacia el templo, como si una fuerza invisible nos atrajera. Era como si el mismo espacio se estuviera doblando alrededor de la estructura, distorsionando la realidad. Aún así, Varela no dudó. Creía que este era el descubrimiento de una vida, algo que podría cambiar el curso de la historia. Para él, retroceder no era una opción. La doctora Moretti analizaba los datos frenéticamente, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que estábamos viendo. Pero el templo era diferente a todo lo que había estudiado. Las lecturas no tenían sentido, como si la misma física estuviera siendo distorsionada. Empezó a registrar todo, sus manos temblando ligeramente mientras escribía. Su mente científica estaba dividida entre el fascinación y el terror. Había un miedo creciente en sus ojos, una inquietud que no podía ocultar. Murmuraba para sí misma sobre civilizaciones antiguas, sobre la posibilidad de haber encontrado algo más allá de nuestro tiempo, algo que no debería ser perturbado. Chen, nuestro piloto, mantenía la nave en curso, pero estaba claramente incómodo. Sus ojos permanecían fijos en los controles, evitando mirar directamente al templo. Mencionó que los controles estaban respondiendo de manera extraña, como si algo estuviera interfiriendo en las maniobras. Ajustaba constantemente la ruta, pero la aurora seguía siendo arrastrada inexorablemente hacia la estructura. Sabía que algo andaba muy mal, pero no había manera de escapar. El templo nos estaba atrayendo, y no podíamos hacer nada para resistir. Mientras tanto, yo, Dante, monitoreaba las comunicaciones. Intenté enviar un informe preliminar al comando central, pero la transmisión falló. El canal estaba completamente muerto, como si algo estuviera bloqueando todas las señales. Eso no tenía sentido. Nuestros sistemas de comunicación eran los más avanzados disponibles. Era como si el propio espacio alrededor del templo fuera impenetrable. Cada vez que intentaba retransmitir la señal, solo escuchaba estática. Una estática que parecía más un zumbido,
un sonido bajo y constante que se infiltraba en mis pensamientos. Cuando la aurora finalmente llegó a la órbita de la estructura, comprendimos la verdadera escala del templo. Era vasto, más grande que cualquier nave o estación que hubiéramos encontrado. Sus paredes eran lisas, sin juntas visibles, hechas de un material que no reflejaba la luz, como si fuera un pedazo de oscuridad sólido. Símbolos incomprensibles cubrían la superficie, pareciendo grabados con precisión matemática. Eran formas y patrones que causaban incomodidad, como si nuestros cerebros no fueran capaces de procesar completamente lo que estábamos viendo. El capitán Varela decidió que debíamos explorar. Era arriesgado, pero estaba decidido a descubrir los secretos de esa estructura. Para él, lo desconocido era algo que debía confrontarse, no evitarse. Nos preparamos para la misión de exploración con una prisa ansiosa. Cruz se equipó con las herramientas necesarias para investigar el interior, mientras que Moretti preparaba sus instrumentos para el análisis. Chen fue encargado de monitorear la nave, aunque claramente prefería estar a miles de kilómetros de allí. Yo configuré los sistemas de comunicación internos, pero una parte de mí sabía que, sin importar cuánto lo intentáramos, no saldríamos ilesos de esto. El templo nos llamaba, y nosotros, como marionetas, nos preparábamos para entrar en su boca oscura, sin saber qué nos esperaba. Cuando finalmente cruzamos el umbral del templo, la oscuridad en su interior era total, casi física. Nuestra única luz provenía de los trajes y linternas, pero incluso eso parecía ser absorbido por las paredes negras. El aire estaba pesado, como si hubiéramos entrado en una tumba sellada hace mucho tiempo. Reinaba un silencio absoluto, salvo por el zumbido continuo que ahora resonaba en nuestras cabezas. La temperatura descendió, lo suficiente como para que nuestros trajes lo detectaran, pero no era solo frío físico, era algo más profundo, una sensación de muerte antigua, una presencia que nos rodeaba, nos estudiaba. Estábamos dentro del templo, pero era como si él estuviera dentro de nosotros. Los pasillos del templo parecían infinitos, un laberinto de paredes lisas y negras que absorbían toda la luz. Cada paso resonaba de manera extraña, como si el sonido fuera engullido por el propio espacio a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, la sensación de incomodidad crecía, una presencia opresiva que parecía apretar nuestros pechos. La estructura del templo era alienígena en todos los sentidos. Los pasillos eran anchos, demasiado altos, como si hubieran sido construidos para seres de proporciones gigantescas. La ausencia de gravedad era un recordatorio constante de que ese lugar no seguía las reglas normales del universo. Estábamos lejos de casa, perdidos en un lugar donde la misma realidad parecía inestable. La doctora Moretti, normalmente racional y analítica, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Sus lecturas no tenían sentido. Señalaba el escáner y balbuceaba sobre fluctuaciones de energía que simplemente no deberían existir. Había picos de radiación que desaparecían tan rápido como surgían, como si algo estuviera jugando con nuestros instrumentos. Mencionó que las paredes parecían orgánicas, pulsando ligeramente, pero Cruz y yo no percibimos nada. Tal vez solo era la tensión afectando su mente. Pero, a medida que avanzábamos, comencé a notar lo mismo. Era como si el templo estuviera vivo, observándonos, evaluando cada movimiento. El ambiente era opresivo, como si estuviéramos siendo aplastados por una fuerza invisible. La oscuridad era total, y aun las linternas de alta potencia iluminaban solo unos metros por delante. Las sombras parecían moverse en los bordes de la luz, danzando y retorciéndose, como si tuvieran vida propia. El zumbido que habíamos comenzado a escuchar afuera ahora era más fuerte, reverberando en nuestros huesos. Variaba en intensidad, a veces más alto, otras veces casi imperceptible, pero nunca desaparecía por completo. Parecía penetrar en nuestras mentes, transformando pensamientos racionales en miedos irracionales.
El capitán Varela lideraba la expedición, pero su confianza habitual estaba desapareciendo. Se movía con cautela, revisando cada esquina, cada corredor, como si esperara ser atacado en cualquier momento. Podía ver en sus ojos que luchaba por mantener la compostura. Había algo en ese lugar que estaba carcomiendo su determinación. La paranoia comenzó a extenderse entre el equipo. Cruz, siempre el más escéptico, empezó a cuestionar si debíamos continuar. Sugirió regresar a la nave y sellar el templo, dejar que las cosas antiguas descansaran en paz. Pero Varela se negó. Estaba convencido de que había algo de valor allí, algo que justificaba el riesgo. A medida que nos adentrábamos más, la arquitectura del templo se volvía aún más extraña. Las paredes se torcían en ángulos imposibles y los corredores parecían estirarse o encogerse, como si estuvieran vivos. Las puertas, cuando las encontrábamos, estaban hechas de un metal desconocido, frío al tacto y selladas sin ninguna forma aparente de apertura. Cada cámara era más vastamente decorada que la anterior, con símbolos extraños que cubrían todas las superficies. Eran formas geométricas y patrones espirales que provocaban una náusea repentina si los mirábamos por mucho tiempo. Incluso Moretti, fascinada por los lenguajes y civilizaciones antiguas, no pudo descifrar nada de esas inscripciones. Entonces comenzaron las visiones. Yo fui el primero en verlas, sombras moviéndose en las paredes, formando figuras humanoides que desaparecían en cuanto intentaba enfocarlas. El miedo me invadió, pero guardé silencio, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pronto me di cuenta de que no estaba solo. Cruz se detuvo repentinamente en el pasillo, los ojos muy abiertos, mirando un punto en el vacío. «¿Viste eso?», murmuró, pero cuando miramos, no había nada. El pánico empezó a apoderarse de nosotros, y pronto todos estábamos viendo o escuchando algo. Susurros en un idioma desconocido, formas que se retorcían en la oscuridad, y una sensación creciente de que estábamos siendo seguidos, cazados. La paranoia se intensificaba con cada minuto. Chen, siempre tranquilo, ahora estaba visiblemente afectado, mirando constantemente hacia atrás como si esperara ver algo surgir de las sombras. Mencionó sentir una presencia, algo que observaba cada uno de nuestros movimientos. El zumbido era más fuerte ahora, casi ensordecedor, y parecía provenir de todas partes. Causaba un dolor sordo en nuestras cabezas, dificultando la concentración. Los intentos de comunicación entre nosotros se volvieron fragmentados, como si las palabras ya no tuvieran sentido. Intenté registrar todo en mi comunicador, pero las palabras salían fragmentadas, sin lógica, como si el idioma se estuviera desintegrando en mi mente. En medio del caos, encontramos una sala más grande, una cámara central con un altar en el centro. La cámara estaba iluminada por una luz tenue y pulsante que parecía emanar de las mismas paredes. En el altar, un cristal oscuro reposaba, emitiendo una luz pálida y pulsante, casi como un latido. La doctora Moretti se acercó, hipnotizada, con la mirada fija en el cristal. Grité para que se detuviera, pero era como si estuviera en trance. Cuando sus dedos tocaron el cristal, un pulso de energía recorrió la sala, derribándonos al suelo. La luz se apagó por completo, dejándonos en total oscuridad, salvo por el débil y maligno brillo del cristal, que ahora pulsaba en un ritmo constante, casi como una respiración. El templo reaccionó al toque de Moretti. Las paredes comenzaron a vibrar, emitiendo un sonido profundo y gutural, como el gruñido de una criatura gigantesca. El zumbido creció en intensidad, transformándose en un grito que perforó nuestros cráneos. Estábamos rodeados por la oscuridad, el miedo y la desesperación. Cada uno de nosotros comprendió, demasiado tarde, que habíamos liberado algo que había estado esperando pacientemente la llegada de tontos como nosotros. El templo no era un monumento, era una prisión, y acabábamos de abrir las puertas a horrores antiguos que nunca debieron ser despertados.
La cámara parecía crecer a nuestro alrededor, las paredes extendiéndose hacia el infinito. Estábamos atrapados en una pesadilla, donde el tiempo y el espacio ya no seguían las reglas normales. Las sombras comenzaron a condensarse, formando figuras humanoides que se arrastraban hacia nosotros. No tenían rasgos claros, solo formas indistintas, pero el terror que emanaba de ellas era palpable. Moretti comenzó a reír, una risa alta e histérica que resonaba en la oscuridad mientras murmuraba sobre «ellos están llegando». El cristal en el altar pulsaba más rápido, como un corazón en pánico, irradiando una luz oscura que hacía que las sombras se movieran con mayor violencia. Fui tomado por una visión terrible. Ante mis ojos, el templo se transformó en un vasto paisaje de destrucción. Vi mundos siendo consumidos por la oscuridad, civilizaciones enteras siendo obliteradas por criaturas titánicas que no debían existir. Eran formas grotescas, con miembros retorcidos y ojos que ardían con el odio de eras incontables. Surgían de grietas en el espacio, devorando todo a su paso. Cada planeta que tocaban se marchitaba y moría, quedando estéril y sin vida. Las estrellas se apagaban como velas, una a una, hasta que solo quedaba la oscuridad. Las voces susurraban en mi mente, prometiéndonos el mismo destino. La realidad a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes del templo temblaban y se distorsionaban, como si fueran de tela a punto de rasgarse. Podía sentir algo gigantesco e innombrable tratando de atravesar hacia nuestro lado. Una entidad de puro terror que ansiaba ser liberada. Era como si el templo estuviera funcionando como una barrera, una prisión que ahora se desmoronaba, liberando lo que sea que hubiera estado encerrado allí durante eones. Las sombras estaban ahora a nuestro alrededor, envolviéndonos como un manto de pesadilla, y ya no había distinción entre lo que era real y lo que era ilusión. Cruz, incapaz de soportar el horror, comenzó a rezar en voz alta, implorando por salvación, pero sus oraciones fueron interrumpidas por un grito de dolor. Una de las sombras lo alcanzó y comenzó a convulsionar, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Traté de correr para ayudarlo, pero mis piernas no obedecían. Cayó al suelo, con los ojos vidriosos y la boca abierta en un grito mudo. Era como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. Moretti seguía riendo, ahora completamente loca, mientras la luz del cristal aumentaba, reflejándose en sus ojos muertos. Varela, el capitán, con lo que quedaba de su cordura, trató de darnos una última orden. «Vuelvan a la nave, salgan de aquí». Pero él mismo no pudo moverse. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, todavía aferrado a su arma inútil. Comenzó a llorar, un sonido bajo y desesperado que apenas escapaba de sus labios. Sabía que él estaba viendo lo mismo que yo, el fin de todo, la destrucción inevitable. Pero no había a dónde correr. El templo no permitiría que escapáramos. Nos quería allí, como sacrificios, como portales vivos para lo que estaba a punto de cruzar. Cuando finalmente el cristal explotó en una luz cegadora, el sonido volvió con fuerza total. Ya no era solo un zumbido, sino un grito ensordecedor, el clamor de seres más allá de la comprensión, celebrando su liberación. Todos fuimos lanzados hacia atrás, como si una onda de choque atravesara la cámara. Cuando la luz se disipó, solo quedaba el silencio. Un silencio tan absoluto que supe, en ese momento, que el templo había conseguido lo que quería. Lo que estaba atrapado allí, ahora estaba suelto, y nada podría detener lo que estaba por venir. Cuando recuperé la conciencia, estaba tendido en el suelo frío de la aurora. El templo había desaparecido de las pantallas de nuestros sensores, como si nunca hubiera existido. Por un breve y desesperante momento, pensé que todo había sido una pesadilla, pero el dolor en mi cabeza y el vacío en mi pecho me dijeron lo contrario. Me levanté con dificultad, sintiendo cada músculo tenso,
como si hubiera sido estirado al límite. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba solo en la nave. No había rastro de Cruz, Moretti, Chen o Varela. Solo el silencio mortal del espacio a nuestro alrededor. Lo primero que hice fue intentar restablecer el contacto con el comando central. Los sistemas de comunicación estaban funcionando, pero no había respuesta. Solo estaba el zumbido, un sonido bajo y constante que resonaba en mis oídos, idéntico al que escuchamos en el templo. Sabía que algo estaba terriblemente mal. El zumbido parecía provenir de dentro de mi cabeza, como si se hubiera arraigado en mi mente, impidiéndome pensar con claridad. Todos los intentos de contacto fueron en vano. Incluso al enviar una transmisión de emergencia, solo había silencio del otro lado. Era como si estuviéramos aislados del universo, atrapados en una burbuja de oscuridad y locura. Las ropas de mis compañeros estaban allí, tiradas por los pasillos de la nave, pero no había cuerpos dentro de ellas, solo cáscaras vacías, como si hubieran sido vaciadas de su esencia. Fui de cabina en cabina, llamando sus nombres, pero la respuesta era siempre la misma: el zumbido incesante. El miedo comenzó a transformarse en pánico. Sabía que lo que sea que estaba en el templo ahora estaba aquí, conmigo. Algo antiguo y maligno había atravesado la barrera, y no podía escapar de ello. Cada corredor de la nave parecía más oscuro, más estrecho, como si las sombras me estuvieran observando, esperando el momento adecuado para atacar. Poco a poco, los recuerdos de lo que sucedió en el templo comenzaron a regresar, fragmentados y distorsionados. Recordé las sombras, las visiones de mundos siendo destruidos, de entidades colosales surgiendo de las tinieblas para devorar todo a su paso. Recordé los gritos de Cruz, las risas insanas de Moretti y la desesperación del capitán Varela. Recordé el cristal pulsando, cómo parecía llamarnos, seduciéndonos para liberar algo que había estado atrapado allí durante eras. Recordé sentir mi mente fragmentarse, cediendo a la locura mientras el zumbido se intensificaba. Y ahora, ese sonido estaba dentro de mí, creciendo con cada minuto. Mientras caminaba por los corredores vacíos, una sensación de vacío absoluto se apoderó de mí. La Aurora, que antes era un santuario de seguridad en el vasto espacio, ahora parecía una tumba flotante. Ninguno de los sistemas respondía correctamente. Las lecturas gravitacionales estaban distorsionadas y la nave estaba a la deriva, sin rumbo. Con cada intento de reparar las fallas, el zumbido aumentaba, impidiéndome concentrarme. Empecé a oír susurros de nuevo, como los que escuchamos dentro del templo. Susurros que no venían de los sistemas, sino de dentro de mi propia mente. Intenté mantener la cordura, aferrándome a la esperanza de poder salir de allí. Pero pronto comprendí la verdad. No había escape. El templo, o lo que fuera que estaba dentro de él, aún estaba presente. No físicamente, pero sí en mi mente, en mi alma. Podía sentir sus presencias moviéndose dentro de mí, esparciéndose como una enfermedad, apoderándose de cada pensamiento, de cada recuerdo. Empecé a dudar de mi propia existencia, cuestionando qué era real y qué era alucinación. La oscuridad a mi alrededor parecía viva, una extensión del propio templo, y yo era solo una víctima más atrapada en su interior. Los días, si es que aún había días, comenzaron a mezclarse. Ya no tenía noción del tiempo. Comí lo poco que quedaba de las raciones de emergencia, pero el sabor era insoportablemente amargo. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras retorciéndose, acercándose, susurrando secretos antiguos y terribles. Soñaba con el templo, con sus corredores infinitos y sus cámaras embrujadas. Y, en cada sueño, el cristal estaba allí, pulsando, esperándome. Despertaba gritando, cubierto de sudor frío, y el zumbido era la única respuesta que recibía. Con el paso del tiempo, comencé a perder partes de mí mismo.
Pequeños lapsos de memoria se transformaron en agujeros negros, succionando lo que quedaba de mi cordura. Había momentos en los que ya no recordaba mi nombre, ni por qué estaba allí. El pasado parecía lejano, un eco frágil en un abismo de oscuridad. Ya no sabía si la aurora estaba realmente a la deriva o si era parte de una ilusión creada por el templo para torturarme. Tal vez nunca había dejado el templo. Tal vez todo esto era solo otra capa de la pesadilla, una prisión sin paredes, donde estaba condenado a revivir el terror eternamente. En un momento de desesperada claridad, intenté destruir el núcleo de la nave, con la esperanza de poner fin a esa agonía. Pero los controles no respondieron, como si la nave estuviera bajo el control de algo mayor, algo que no me permitiría escapar tan fácilmente. La aurora se había convertido en una extensión del templo, y yo era solo un prisionero en sus garras invisibles. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, más reales que antes, y supe que el final estaba cerca. Venían a buscarme, para arrastrarme de vuelta al templo o a un lugar aún peor. Ahora escribo estas palabras con las últimas fuerzas que me quedan, sabiendo que nadie las leerá. El zumbido es constante, insoportable. Mi cuerpo se está desintegrando, como les ocurrió a los demás. Pronto seré solo una cáscara vacía, como ellos, y lo que sea que esté dentro de mí, sea lo que sea que liberé en el templo, seguirá existiendo, extendiéndose por el espacio, una oscuridad que devorará todo. No hay esperanza, no hay salvación. Todo lo que queda es el zumbido y las sombras que susurran mi nombre, esperando pacientemente el momento de apagar la última luz del universo.